Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo vídeo aquí en Chismeando con Estilo. Espero que estén teniendo un día absolutamente fabuloso, rebosante de energía positiva y lo más importante listos para sumergirnos en un chismecito de esos que nos ponen los pelos de punta, de esos que nos hacen exclamar, no puede ser. De esos que nos encantan, ¿a que sí? Porque hoy, mis queridos chismosos y chismosas, vamos a desentrañar un drama, un escándalo monumental que está haciendo temblar los cimientos del glamuroso, a veces despiadado, y siempre sorprendente mundo del espectáculo. Y prepárense porque la protagonista de esta bomba mediática es ni más ni menos que una de las actrices más cotizadas, más aclamadas y, por qué no decirlo, más admiradas del momento, Kerem. Sí, damas y caballeros, Kerem. La misma Kerem que nos ha robado el corazón con su innegable talento actoral, la que nos ha cautivado con su arrolladora carisma y la que, seamos totalmente honestos, nos deslumbra con su belleza que desafía los estándares. Pues bien, agárrense fuerte porque según informes que están propagándose como un incendio forestal en las redes sociales, incendiando foros de discusión y protagonizando titulares en algunos medios de comunicación, unos más serios que otros, todo hay que decirlo. Kerem habría llegado al set de grabación de su nueva y esperadísima serie en un estado, digamos, poco presentable. Un estado inconveniente. Ebria. Sí, lo han leído bien. Ebria. Así, sin rodeos, con todas las letras y sin paños calientes. Imagínense la magnitud del caos, la explosión de rumores, el torbellino de especulaciones que esto ha desatado, ¿no? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este intrincado laberinto de rumores, de habladurías y de conjeturas, quiero solicitarles un favor extremadamente rápido. Si son recién llegados a este su canal de chismes favorito, si son nuevos en esta comunidad de amantes del salseo, o si ya son veteranos en estas lides pero por alguna extraña razón aún no se han suscrito, este es el momento crucial. No lo dejen pasar. Denle clic al botón de suscribirse, sí, ese rojo que les está guiñando el ojo, activen la campanita para que YouTube les avise al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo, y créanme, no querrán perderse ni uno solo. Y únanse a esta maravillosa comunidad que crece a pasos agigantados día tras día. Vamos, no se arrepentirán. Se los garantizo. Aquí siempre encontrarán chismes jugosísimos, análisis profundos que les harán reflexionar, entrevistas exclusivas, bueno, quizá no tan exclusivas, pero sí muy entretenidas, y, en resumen, mucho pero mucho entretenimiento de calidad, o al menos, eso intentamos. Ahora sí, sin más dilación, pongámonos manos a la obra y adentrémonos en el epicentro del escándalo. Como les comentaba al principio, la información que manejamos hasta el momento es que Kerem, presuntamente, llegó en un estado de embriaguez bastante avanzado al set de su nueva serie, cuyo nombre, por el momento, prefiero omitir por respeto a la producción y para evitar echar más leña al fuego, ya bastante tiene la pobre gente. Al parecer, la situación fue de tal magnitud, de tal gravedad, que le resultó materialmente imposible grabar sus escenas. Testigos presenciales, cuyas identidades se mantienen rigurosamente en el anonimato, obviamente por miedo a represalias, que en este negocio son el pan de cada día, aseguran que Kerem apenas podía mantenerse en pie por su propio peso y que su comportamiento era errático, por decirlo de la manera más suave y diplomática posible. Digamos que no era precisamente la imagen de profesionalismo y sobriedad que uno esperaría de una actriz de su calibre. Pero aquí es donde la trama se complica y las cosas se ponen aún más interesantes, más jugosas. Según estas mismas fuentes, que insisto, permanecen en el anonimato, el manager de Kerem, al percatarse de la gravedad de la situación, al ver el bochornoso espectáculo que se estaba desarrollando, intervino de manera inmediata y contundente. Se dice, se rumorea, se vocifera en los pasillos de los estudios que la sacó del set de grabación a toda prisa, casi a rastras, como si estuviera lidiando con una emergencia de proporciones épicas, para evitar que la situación se volviera aún más escandalosa y que pudiera dañar irreversiblemente la imagen pública de la actriz. Urgente. Esa fue la palabra que me vino a la mente en cuanto leí esta información. Una situación de emergencia que requería una acción inmediata, una intervención quirúrgica para evitar males mayores. Ahora bien, es crucial hacer una aclaración importante. Todo esto son, por el momento, rumores. No tenemos una confirmación oficial ni por parte de Kerem, ni por parte de su representante, ni por parte de la productora de la serie. Nadie ha salido a dar la cara, a confirmar o desmentir la noticia.
Pero la abrumadora cantidad de fuentes que están reportando esencialmente lo mismo, con detalles sorprendentemente coincidentes, hacen que sea muy difícil ignorar la posibilidad de que algo realmente ocurrió. Y es que en el fascinante y a menudo turbio mundo del espectáculo, como bien sabemos todos los que nos dedicamos a esto, a menudo hay mucho humo, muchísimo humo, antes de que se declare oficialmente el incendio. Lo que inevitablemente me lleva a preguntarme, ¿qué pudo haber pasado para que Kerem llegara en ese estado al trabajo? ¿Qué circunstancias la llevaron a esa situación tan comprometida? Aquí es donde empiezan a florecer las especulaciones más descabelladas, las teorías conspirativas más inverosímiles y las elucubraciones más extravagantes. Algunos aseguran con un tono de misterio y solemnidad que la actriz está atravesando un momento personal muy difícil, quizás una dolorosa ruptura amorosa que le ha destrozado el corazón, problemas familiares que la mantienen en un estado de angustia constante o un estrés desmedido provocado por la enorme carga de trabajo que soporta. Otros, mucho más maliciosos y con una sed insaciable de drama, sugieren que Kerem podría tener problemas ocultos con el alcohol o con otras sustancias, problemas que hasta ahora había logrado mantener en secreto pero que finalmente han salido a la luz de la manera más escandalosa posible. La cruda verdad es que no lo sabemos. No tenemos ni la más remota idea de lo que realmente ocurrió. Y es fundamental recordar que todos somos seres humanos imperfectos, que todos cometemos errores, que todos tenemos días malos y que todos, en un momento dado, podemos tropezar y caer. Quizás Kerem tuvo una noche particularmente difícil, se excedió con las copas en una fiesta o reunión social y al día siguiente simplemente no se encontraba en condiciones óptimas para cumplir con sus obligaciones laborales. Es algo que le puede pasar a cualquiera, incluso a las estrellas de Hollywood. Pero claro, cuando eres una figura pública, cuando tu vida está constantemente expuesta al escrutinio público, tus errores se magnifican, se exageran y se convierten en noticia de primera plana. Ahora bien, más allá del chisme facilón, del morbo superficial y de la sed insaciable de escándalo, creo que este incidente plantea algunas preguntas importantes y pertinentes sobre la enorme presión a la que están sometidos los famosos, sobre el alto precio que tienen que pagar por la fama y la fortuna. Imaginen por un momento la vida de Kerem, constantemente asediada por los paparazzi, con su vida privada expuesta al escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la presión constante de mantener una imagen perfecta, de sonreír siempre, de complacer a sus fans y de cumplir con las altísimas expectativas de la industria del entretenimiento. Es una presión descomunal, aplastante, que sin duda alguna puede afectar la salud mental y emocional de cualquier persona, incluso de la más fuerte y aparentemente invulnerable. Y es aquí donde el papel del manager, del representante, del asesor de imagen se vuelve crucial. Un buen manager no solo se encarga de conseguir contratos jugosos y de negociar salarios estratosféricos, sino que también debe velar por el bienestar integral de su representado, ofrecerle apoyo emocional, ayudarle a manejar la presión y el estrés, protegerle de las influencias negativas y guiarle por el camino correcto. En este caso, parece que el manager de Kerem actuó con rapidez, con profesionalidad y con determinación para minimizar los daños y proteger a la actriz de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, también es fundamental que Kerem asuma la responsabilidad de sus actos y que busque ayuda profesional si la necesita. Si realmente tiene un problema con el alcohol, con alguna otra sustancia o con cualquier tipo de adicción, lo mejor que puede hacer es reconocerlo públicamente, aceptarlo y buscar tratamiento especializado de inmediato. No hay absolutamente ninguna vergüenza en pedir ayuda, al contrario, es un signo de valentía, de fortaleza y de madurez. Reconocer que uno tiene un problema y buscar la manera de solucionarlo es el primer paso para la recuperación y para una vida más sana y feliz. Este escándalo, sin lugar a dudas, tendrá un impacto significativo en la carrera de Kerem. Es muy probable que reciba críticas feroces, que su imagen pública se vea dañada y que su reputación profesional sufra un duro revés. Pero también es una oportunidad invaluable para reflexionar sobre sus errores, para aprender de sus experiencias negativas y para demostrarle al mundo que es capaz de superar los obstáculos, de levantarse después de la caída y de seguir adelante con su vida y su carrera. Lo que sí es absolutamente seguro es que este tema va a seguir dando de qué hablar en los próximos días, en las próximas semanas e incluso en los próximos meses. Los medios de comunicación estarán pendientes de cada movimiento de Kerem, analizando cada una de sus palabras, interpretando cada uno de sus gestos y buscando cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre este misterioso incidente.
Y las redes sociales, por supuesto, se llenarán de comentarios de todo tipo, desde los más solidarios y comprensivos hasta los más crueles y despiadados. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí al pie del cañón, para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja y para analizar todos los ángulos de esta apasionante historia. Y hablando de novedades, quiero recordarles que en nuestro canal siempre encontrarán contenido fresco, emocionante y, sobre todo, muy entretenido. Así que no se olviden de suscribirse, si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse absolutamente nada. No se arrepentirán. En resumen, lo que sabemos hasta ahora es que existen fuertes rumores de que Kerem llegó en estado de embriaguez al set de su nueva serie, que su manager la sacó del lugar de manera urgente y que todo esto ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Quedan muchísimas preguntas sin respuesta, pero prometemos estar atentos a cualquier información que surja y mantenerlos informados al minuto. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero sinceramente que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, informativo. Recuerden que siempre pueden dejar sus comentarios y opiniones abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan sobre este y otros temas. ¿Ustedes qué opinan de todo este escándalo? ¿Creen que Kerem realmente tiene un problema con el alcohol o con alguna otra sustancia? ¿O creen que todo es una exageración, una campaña de desprestigio o un simple error humano? Déjenos sus comentarios. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, sí, ese pulgar hacia arriba que está ahí abajo, compártanlo con sus amigos, familiares y con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo, a mejorar la calidad de nuestros vídeos y a traerles más contenido como este. Muchas gracias por su apoyo incondicional. Y recuerden siempre, la vida es un drama, una telenovela, pero con un poco de humor, de chisme y de buena compañía, siempre se hace más llevadera y divertida. Hasta la próxima. Se les quiere.